Va camino de convertirse en uno de los grandes escándalos judiciales de los últimos años. 6 personas serán detenidas, 5, por cierto, la misma familia, en el marco de la llamada Operación Yuyu. Todos relacionados con la empresa de Ribeira, Vidal Armadores. Se les acusa, entre otras cosas, de pesca ilegal de merluza negra en la Antártida. Es, que lo sepan, el llamado oro blanco. Y se preguntarán, ¿cómo se consigue hacer esto desde Galicia? Pues todo indica que a través de una elaboradísima trama con empresas pantalla, barcos con banderas de múltiples países intercambiables, un asunto que salpica a una familia barbanzana que estaba en el foco de las autoridades por este mismo asunto, por la posible pesca ilegal desde hacía ya años. Esta noche les damos las claves del papel de esta empresa en un delito perseguido, esa pesca ilegal, y contamos también qué significa esto, porque parece un gran entramado que sale desde Galicia, pero no nos imaginamos cómo. Para analizar este asunto tenemos además el placer de tener hoy aquí en este plató a una compañera de La Voz de Galicia. Espe Agüín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Gladys. Esto de pesca ilegal nos suena un poco, perdona que te lo diga, a chino, porque en este mundo que está todo tan controlado, ¿cómo uno puede irse en un barco a pescar de forma ilegal? ¿Cómo va esto? A ver, porque hay aguas que son internacionales, que están reguladas por tratados, pero no todas las partes, o sea, no todos los países han firmado esas convenciones, con lo que siempre quedan algún hueco, y aunque los países están estrechando el cerco, tanto en el plano legal como en el comercial, siempre quedan resquicios por los que puedes colarte. Claro, que es un poco lo que está pasando, porque estos días, lo vemos en todo lo que tú estás escribiendo en La Voz de Galicia, se habla mucho de la Antártida, pero ¿qué pasa allí? ¿Qué van a buscar allí? Allí la Antártida es uno de los principales caladeros de la merluza negra, es un pez muy preciado, tanto en Estados Unidos, Japón, incluso la Unión Europea, que es muy rentable, sobre todo cuando si se hace pesca, o sea, pesca ilegal, que no contraviniendo las normas, y que haciendo cierta competencia desleal a los pescadores que sí que pescan allí en la Antártida y, claro, y en otras zonas, pero siguiendo las convenciones internacionales, el Tratado de Camelar y demás normas. Claro, digamos que hay un convenio que han firmado ciertos países que establecen unas cuotas, ¿no? Entiendo. Cuotas, zonas de pesca, sí, zonas donde no se puede pescar, donde hay cota cero, porque claro, la Antártida es un espacio protegido, ¿no? Medioambientalmente muy delicado, y entonces esos países se encargan de regular allí la pesca, dan licencias a sus pabellones, y eso sí están controlados. Pero después hay otros, que son las otras banderas, que expiden países que no son firmantes del Tratado de Camelar, que ahí no están obligados a cumplir esas disposiciones. Claro, digamos que ellos llegan allí y dicen, mi país, el país de mi bandera... Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que era el que expedía tanto al Yonding, al Kunlun y al Son Juan, pues ese no es firmante del Tratado Camelar, ¿no? De la Convención para la Conservación de Recursos Marinos Vivos de la Antártida. No es firmante, pero sí que puede dar licencia para pescar en alta mar. Entonces, esto estarían pescando con licencia de ese país. Claro, en aguas internacionales. Y yo me pregunto, en este contexto, ¿qué pinta una empresa que de primera, si no conoces este entramado, hasta te puede sonar a pequeña, que es Vidal Armadores de Barbanza? Porque Vidal Armadores es un armador, o sea, importante de Ribeira, que tiene barcos supuestamente que actúan de manera ilícita en la Antártida y en otros, pero también tiene buques de pabellón nacional que están trabajando aquí en aguas del caladero nacional, e incluso en Gran Sol, pues aparte, Vidal Armadores tiene tradición pesquera, es una familia ya de larga tradición pesquera, y su propietario, Tucho Vidal, conoce mucho de pesca, sabe mucho de pesca. Sí, larga tradición, pero se habla mucho, una de las cosas que se investiga desde la Audiencia Nacional, ahora mismo se le están imputando delitos, desde delito medioambiental, blanqueo de capitales, que esto es otro asunto, pero también está relacionado. Claro, que sus barcos podrían no solo haber cambiado de nombre, sino también de bandera a su gusto. ¿Esto es posible? Sí, es posible y no es ilegal.
O sea, lo ilegal es aprovechar esos cambios de bandera para hacer actividades ilícitas, Sí. pero el cambiar de pabellón no es ilegal. O sea, puedes hacerlo, y hoy me comentaba pues, el representante legal, las veces que quieras. Claro. El problema es eso, cuando lo haces para evadir pues, persecuciones o convenios internacionales. Claro, era su forma, supuestamente, esto se va a juzgar, de colarse, y como les hemos dicho, de esto se ha hablado en innumerables ocasiones, del nombre de Vidal Armadores, una empresa de Ribeira relacionado con la pesca ilegal. Vamos a dejar Galicia unos instantes para hablar con una de las grandes organizaciones ecologistas que fue la primera que denunció a Vidal Armadores en la Audiencia Nacional hace ya años. Les estamos hablando de Greenpeace. Nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico en directo, son las 9:42, la responsable de océanos de esta organización, Elvira Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Entiendo que desde Greenpeace, como pioneros que fuisteis en poner a esta empresa un poco a la vista de las autoridades, entendemos que estáis satisfechos, ¿no? Sí, hombre, para nosotros siempre hemos dicho que ha sido una muy buena noticia, porque creemos que ha supuesto pues elevar esto a otra escala, ¿no? Hasta ahora pues en el gobierno español solo había llegado a sancionar administrativamente a Vidal Armadores, pero ahora ya se le está acusando, pues como estabais comentando, de delitos ya pues de organización criminal, de blanqueo de dinero. Es decir, se está destapando realmente pues toda la trama y toda la organización que hay detrás de esta empresa y de todas sus actividades delictivas. Desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de Greenpeace, ¿quiénes son en este contexto de la pesca ilegal Vidal Armadores? Hombre, pues para nosotros desde luego es el máximo exponente de la pesca ilegal en España, y en Europa pues también es uno de los más conocidos, y desgraciadamente pues su huella es conocida en muchos otros países, ya que también han estado condenados en Estados Unidos. Sus barcos están en la lista negra de la Antártida pues desde 2003, 2004, algunos de ellos, o sea que es uno de esos exponentes negros que estamos teniendo por todo el mundo de lo que representa la pesca ilegal. Elvira, ¿qué supone a nivel medioambiental para todas las personas que se han encontrado con este tema por primera vez? ¿Qué supone la pesca ilegal a nivel medioambiental? Pues es una de las grandes amenazas que tenemos en los océanos, porque está calculado, bueno, estimado, claro, porque no se sabe exactamente cuánto es, pero la FAO estima que es el 15% de las capturas globales, y que pueden ser hasta 10.000 millones de euros al año. Es decir, son unas capturas que mueven muchísimo dinero, es un negocio muy redondo, por lo tanto muchas veces compensa el cometer las ilegalidades, porque luego de sobra se tienen beneficios para pagar las multas. Pero claro, el impacto que tiene medioambiental es que no se controla, no se sabe qué se está capturando, luego no se tiene en cuenta las evaluaciones científicas, y sobre todo pues que va en contra de los esfuerzos de conservación y de gestión de los recursos pesqueros, que al fin y al cabo pues es un esfuerzo internacional o nacional, depende de las aguas, que están haciendo todos los países, y que la gente que hace ese tipo de pesca pues totalmente se lo salta y no mira por el futuro de los recursos. Además estamos hablando no solo de buques que se introducen en caladeros para los que no tienen, digámoslo así, derechos ni respetan las cuotas, sino que además usan métodos muy agresivos para recoger esas capturas, ¿no? Sí, la pesca ilegal pues se puede dar con todo tipo de artes. En cuanto hay un método de pesca que no está permitido para una especie concreta o para un caladero concreto, ya se considera pesca ilegal. Y de hecho, por ejemplo, Vidal Armadores pues el delito de pesca ilegal le viene también por el arte de pesca con el que estaba pescando la merluza negra en aguas antártidas, que es un arte de pesca prohibida porque no es selectiva, y se pueden estar capturando ejemplares pues que todavía no han desovado, no se han reproducido, y entonces compromete el futuro de esa población. Elvira, hablábamos hace unos minutos con nuestra compañera Espe. En este mundo en el que todo está tan controlado y reglado, ¿falta presión sobre este asunto por parte de las administraciones nacionales e internacionales? Pues desde luego se puede mejorar mucho. Es difícil, ¿no? Porque los mares son muy grandes, el océano es muy amplio, y las aguas internacionales pues a veces parece que son un poco terreno de nadie, pero sí, se puede mejorar mucho lo que es el control y la inspección.
tanto en alta mar como en los puertos, prohibir algunas prácticas como por ejemplo los transbordos entre buques en alta mar, que eso también pues facilita mucho que se cometan ilegalidades y en general pues hacer un esfuerzo para luchar entre todos y de forma habiendo cooperación internacional, porque la pesca ilegal no entiende de fronteras, saltan de un país a otro, los barcos cambian de bandera de un país a otro, como bien estabais explicando, por lo tanto es muy importante. Y yo creo que eso ha sido decisivo pues también en esta investigación, que por fin pues ha habido la colaboración también del cuerpo internacional, como es la Interpol, que ya tiene su propio equipo que lucha contra la pesca ilegal, y nos da una idea de la dimensión que se le está dando a estos delitos. Elvira Jiménez, responsable de Océanos de Greenpeace, muchísimas gracias por darnos vuestro punto de vista como organización, pues que puso en el punto de mira de la justicia por primera vez lo que podría estar haciendo de forma irregular Vidal Armadores. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Seguimos aquí en plató con este asunto, porque es tan complicado, Espe, que muchos se preguntarán pues si el nombre de esta empresa ha estado sobre la mesa en tantas ocasiones, ¿cómo no se les ha señalado antes como posibles culpables? ¿Tiene que ver con el entramado empresarial que tienen organizado o presuntamente? En principio sí, tenía mucho que ver el uso de sociedades pantalla para encubrir pues otras actividades que se pudiesen estar haciendo en otros países. Aparte, se da la circunstancia de que son paraísos fiscales, pues sí que complicaba un poquito la desenmarañar, ¿no? Toda esa madeja. Lo que decía Elvira, la implicación de la Interpol y la colaboración de muchos países que han presentado pruebas, pues han podido pues primero lanzar la operación Sparrow, sí, que quizás que se vino a fue un demostrar, referente. sí, y que vino a demostrar que sí se podía desentrañar, porque de hecho ahora en el expediente hay una propuesta de sanción y sí considera que hubo pues 48, creo que no eran delitos, infracciones administrativas, sí, claro, 44 sí que, graves, que sí que había forma, simplemente en los registros que hubo y los 3.000 documentos que sacaron. Claro, de quizás hacía falta colaboración por parte de colaboración todos. Y voluntad, claro, creo que... para conocer en muchos casos que empresas que estaban en Belice y Suiza pues también podían ser investigadas. Una cosa que me llama mucho la atención es que los barcos que se usan, que son los que estamos viendo, son como cascarones. ¿Por qué pasa esto? Son como barcos muy viejos. Sí, son viejos, pero también tienen su mantenimiento, y de hecho no, salvo el Thunder, que se hundió voluntariamente, supuestamente lo hundieron voluntariamente, los otros no se hunden, tienen su mantenimiento. ¿Qué pasa? Que estos ya llevan un historial de trabajo importante, porque deben estar desde los 80, yo creo que el Kunlun era el Carrán, que ya había sido... Que es que aparte cambian de nombre pues muy fácilmente. Claro, sí, pero son los originales, que a lo mejor incluso llegaron a estar en el registro español, ejerciendo actividades legales y vigiladas, y después fueron cambiando de bandera, dedicándose a otros océanos. La verdad es que es increíble. ¿Cómo le puede afectar esta imputación de 6 personas relacionadas con Vidal Armadores a la comarca do Barbanza? Teniendo en cuenta que Ribeira es el municipio más dependiente de la pesca que hay en Galicia, pues bastante, porque proporcionan puestos de trabajo, ya no solo los que supuestamente andan de forma ilícita o trabajando en alta mar, sino también aquí en la comarca de Barbanza. Claro, pesca pues ya de la zona, digamos. Sí. La mayoría de las tripulaciones que van en estos barcos no es gallega. Antes sí solía haber más gallegos, ahora no. Van en su mayor parte de terceros, de países en vías de desarrollo, tal, tipo Indonesia o tal. Lo que sí, los oficiales, los mandos, sí suelen ser gallegos, básicamente de Ribeira, principalmente de Ribeira, y muy relacionados, sí, gente de confianza que llevan con ellos muchísimos años. Pero estamos hablando además del que llaman el clan de los Gollos, ¿no? ¿Es posible? De los Collos, pero ese era el apodo familiar que en la comarca de Barbanza es
Es muy típico comer así a Pero polvo. ellos, digamos que su comportamiento, sobre todo pues, de la persona que está al mando, del padre, ya es un poco particular, ¿no? Él pues, no oculta nada, incluso a veces se enfrenta y todo, no pasa nada. Sí, es así muy, digamos, peculiar, así un tanto prepotente y fanfarrón, pero no tiene enemigos, quiero decir, es una persona de la calle, que se la puede ver en los bares. Personaje conocido, además. Sí, personaje conocido, suelta barbaconadas, pero no lo temen, o sea, saben... Sí, que es efectivamente que una no familia es más ni que es- integrada. Pues Espe Agüín, compañera de La Voz, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas de los que son los piratas contemporáneos, por otra parte. Hasta otro día, Espe, gracias. Muchas gracias, Laura. Pues en el mar nos quedamos porque hablamos ahora del descubrimiento que les avanzábamos la semana pasada y que hoy ha sido presentado en las aulas de la universidad, la secuenciación del ADN del rodaballo. Un paso muy importante teniendo en cuenta que Galicia es el principal productor europeo de esta especie en España y en Europa. ¿Para qué va a servir esto en la práctica? En primer lugar, para dar pistas sobre la resistencia a enfermedades, pero también para abrir puertas de cara al desarrollo de programas de selección genética o para diseñar posibles nuevas vacunas. A nivel de mercado, el sector busca acortar el tiempo en el que los ejemplares de rodaballo de pista y factoría alcanzan la talla comercial. Un trabajo que lleva sello gallego y eso que había competencia desde China, pero nos adelantamos una vez más al gigante asiático. Es un estudio que hace la USC en colaboración también con el CSIC de Vigo, del Instituto de Investigaciones Marinas, y también con el CENAC de Barcelona, que es el Centro Nacional de Regulación Genómica. Es un grupo chino, estaba también trabajando en el mismo, pero nosotros lo hemos publicado con anterioridad. Estamos compitiendo de alguna manera por obtener el genoma porque la producción de rodaballo en China es la más importante del mundo. Están produciendo 65.000 toneladas, mientras que aquí en Galicia están produciendo del orden de 15.000, 10.000, 15.000 toneladas. La secuenciación completa del genoma de rodaballo, que ha sido un esfuerzo que ha durado 3 años, supone dos cuestiones fundamentales. Por un lado, una herramienta muy potente para hacer una selección genética más eficaz para los principales caracteres que tienen relevancia desde el punto de vista industrial, como es el crecimiento, la resistencia a patologías o la determinación sexual. Y por otro lado, es información también muy útil desde el punto de vista básico para obtener información importante sobre la evolución de estos peces tan singulares como son los peces planos. Para la acuicultura gallega lo que supone es una herramienta muy útil para poder, digamos, hacer una selección más eficaz, para conseguir un producto para el cliente más apropiado para sus demandas y abaratar los costes también de la producción de esta especie, lo cual es bueno para la industria y es bueno para los consumidores. Final marítimo para este Más que Contar. Se quedan ya con Vía V. Nosotros nos vemos mañana. No nos falten.